Bien, amados hermanos, amadas hermanas, que Dios me los bendiga y me les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas a todos a Apocalipsis, panorama de Apocalipsis, lección número 14, ya llegando al final de este estudio que hemos implementado, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, ya estamos saliendo en transmisión en Facebook. Hoy vamos a arrancar ya nomás porque tenemos mucho por hablar. Recuerden que esta es la lección número 14. Ya con la lección 15 finalizamos este estudio que ha sido de mucha bendición, que ha sido de mucha ayuda a mucho pueblo y también muchos han sido edificados con la palabra de Dios. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí antes de comenzar, saludo a mis hermanos del Zoom, mis hermanos que se están sumando ahí en el Zoom, que Dios me los bendiga. Vamos ya a continuar. Saquen sus Biblias y sus materiales. Ahí los hermanos en el Zoom pueden mandar sus saluditos ahí por chat. Que Dios me los bendiga a todos los que se van sumando, hermana Evelyn, hermano Juan, hermana Irma, a todos ahí, poco a poco se van sumando. Vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a comenzar, mientras los hermanos se van sumando poco a poco. Vamos a comenzar. Habíamos visto nosotros ya lo que es Apocalipsis y habíamos ido nosotros a lo esencial, que era a lo que Apocalipsis está anunciando, en este caso a los lectores, ¿no? A los lectores. Ahora, dentro de todo esto veíamos la semana pasada que y era muy importante el tema en la escatología en cuanto a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y veíamos cómo Cristo viene en su segunda venida para poder dar fin, en este caso, a las legiones, al grupo, a todos aquellos reunidos que estaban en Megiddo, ¿no? Que es Armagedón, para combatir contra la ciudad amada y también para poder hacer frente a lo que era un atentado directamente contra el Dios de Israel, ¿no? Pero vemos a Cristo volviendo y cumpliendo las profecías de que Él volvería para rescatar a su pueblo, ¿no? Como su Mesías glorioso. Luego veíamos también que al mismo tiempo, eran lanzados al lago de fuego por primera vez y los primeros en estrenarlo serían el anticristo y el falso profeta. También veíamos que Cristo mataría con la espada que sale de su boca a toda persona que se había reunido en el valle de Megiddo para batallar contra el Cordero, y el Cordero los ha vencido, y así se cumpliría la gran cena de Dios, donde las aves rapiñas se alimentarían de las carnes de todos estos, ¿no? Después, amados hermanos, veíamos que Cristo llega con los suyos, con los santos, y para dar inicio a esto que hemos titulado el milenio, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a llegar. Muy bien, el milenio. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a dar una lectura y con eso arrancamos el estudio del día de hoy, ¿ya? Arrancamos el estudio del día de hoy. Hoy estamos en 19 de abril. Para nosotros es un gustazo estar con ustedes, amados hermanos. Les pido que sigamos orando, porque después de este estudio de Apocalipsis, volvemos con panorama del Antiguo Testamento. Así que les pido sus oraciones, les pido también que puedan estar orando por el ministerio, por los siervos, por el trabajo que se está haciendo acá. Y bueno, pues amados hermanos, esto nos va a dar mucho a pensar, a meditar en cuanto al tiempo final, y en cuanto también en lo que estamos nosotros en nuestro estudio y en nuestra comprensión de la Biblia. Muy bien, entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Recuerden cómo acabó. El verso 21 del capítulo 19 acababa de la siguiente manera: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así acaba los 7 años de la gran tribulación. Cristo mata a todos los seguidores del anticristo y el falso profeta, y estos dos son lanzados al lago de fuego, y los otros solamente mueren. Muy bien, recuerden que ellos van a resucitar en la segunda resurrección para estar de pie delante del gran juez, donde los libros serán abiertos. Pero entramos al capítulo 20, verso 1, y vamos a dar lectura hasta el verso 10 para nuestro tema el día de hoy.
Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos derechas. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así arranca penúltima lección, el milenio. Vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los que ya se han sumado. Arrancamos. Que Dios me los bendiga. Tengan ahí sus cuadernitos. Y también, si hay algún problemita, lo pueden escribir ahí en el chat. Muy bien, los saludo a todos los que se van sumando. Comenzamos. El milenio. Introducción. Introducción. Repito una vez más, ya estamos saliendo por transmisión en Facebook. Pueden ir a compartir ya ahí la señal para que podamos llegar a más pueblo también y así podamos seguir expandiendo la palabra de Dios. Muy bien. Entonces continuamos. Introducción. Como mencionamos en nuestro estudio anterior, los capítulos 17 al 22 son hechos que se dan de manera ordenada y continua. Y esto lo mencioné la semana pasada, bueno, la lección pasada, donde vimos que capítulo 17 para adelante ya todo va en progresión, ¿no? Ya todo está en una hilación correcta, ¿no? Son eventos que se están dando de manera simultánea y uno a uno. Muy bien. En el capítulo 19 vimos la llegada de Cristo con los suyos, dando fin a todos los malvados y a sus enemigos. Con esta batalla del Armagedón, Cristo y los suyos están listos a dar inicio a los 1000 años del reinado universal del Mesías Redentor. Muy bien, con la batalla del Armagedón concluida y también con el lanzamiento de los dos hombres que habían engañado mucho tiempo al mundo entero y también habían perseguido a los que tenían el testimonio de Cristo y cumplían los mandamientos de Dios. Estos son el falso profeta y el anticristo. Al ser lanzados al lago de fuego para hacer ser atormentados ahí, y la muerte de sus seguidores y los adoradores del anticristo, ya Cristo ha despejado la vía para poder instaurar el milenio o los 1000 años, donde Él será el único rey redentor universal, es decir, sobre todo el mundo. En el círculo evangelístico cristiano se maneja 3 términos en relación a este tema que quisiéramos señalar antes de hacer nuestro estudio. Es interesante esto, ¿ya? Desde acá pongan atención porque yo sé que ustedes se van a topar con estas terminologías o muchos también ya lo han hecho y para muchos va a ser muy conocido, pero para otros va a ser nuevo, ¿no? Entonces es importante entender esto porque recuerden que aunque
muchos de los maestros tienen ciertas posturas en cuanto a lo que es salvación, a lo que es Cristo, a lo que es Dios. En el ámbito de la escatología, la mayoría, o por no decir todo, el mundo evangelístico siempre tiene algunas puntos de vista distintos, ¿no? Algunas posturas distintas, ¿no? Y no cabe dentro del milenio algo diferente. Entonces, en cuanto al milenio, tenemos tres posturas y hoy te lo voy a enseñar acá, ¿ya? De manera rápida. Muchos lo saben, pero para los que no saben, igual. Muy bien. Entonces se maneja tres títulos en cuanto al milenio. Está hablando en cuanto de posturas escatológicas. Inciso A, amilenialismo. Inciso B, postmilenialismo. Inciso C, premilenialismo. El A, el post y el pre son prefijos que se anteponen a la palabra milenio. Y esto nos va a dar evidencia de que estas tres palabras mencionan tres distintas posturas en el mundo cristiano y el mundo evangélico. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del milenio, el mundo cristiano tiene tres posturas, ¿no? Algunos son amilenialistas, otros son postmilenialistas, otros son premilenialistas. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es el amilenialismo, ¿no? Un concepto básico es que esta postura enseña que el reino milenial es espiritual e indefinido y se vive ahora. Los que sostienen la postura del amilenialismo, cuando notamos en cualquier término la palabra a, eso significa que niega, que rechaza, que está en contra, ¿no? Por ejemplo, anticristo, ¿no? Está contra Cristo, rechaza a Cristo, niega a Cristo, lo mismo. Los amilenialistas rechazan el milenio literal de 1000 años reinante en este mundo, ¿no? Para los amilenialistas, cuando Apocalipsis capítulo 20 enseña que reinaremos con Cristo por 1000 años, ellos lo interpretan no de manera literal, sino de una manera simbólica, ¿no? Ellos enseñan que el reino milenial del Apocalipsis 20 ya se está dando y que es en un tiempo indefinido, no tiene tiempo. El término 1000 años, ellos lo interpretan como un tiempo indefinido hasta que Cristo vuelva. Entonces, para resumir, los amilenialistas no creen en un milenio literal como creen otros grupos, como los premilenialistas, y ellos señalan que Apocalipsis 20, ese milenio ya se está viviendo, ¿no? Ya se está viviendo. ¿Cuándo empezó? En la primera venida de Cristo, ¿no? Y se está manteniendo por un tiempo indefinido, ¿no? Hasta que Cristo venga. Repite una vez más, los amilenialistas no creen en un milenio literal de 1000 años. Ellos no creen ese tipo de posturas, ¿ya? Es más, cuando tú les preguntas, pero si estamos viviendo el milenio, ¿por qué Satanás sigue engañando, no? La Biblia dice en Apocalipsis 20 que Satanás será atado por ese tiempo de 1000 años. Y si tu interpretación es de que esos 1000 años es el tiempo actual y un tiempo indefinido, no vemos a Satanás atado, ¿no? Y muchas de sus posturas, como ciertos maestros, es que Cristo ató a Satanás en su primera venida, ¿no? Citando a Lucas cuando habla de que el hombre fuerte ata al hombre débil, ¿no? Entonces, es una postura donde muchos, por no decir la gran mayoría, ya ha dejado de abrazar, ¿no? Pero aún así, hay grupos que todavía están abrazando el amilenialismo. ¿Cómo lo vas a identificar tú a ellos? Porque todos, pero absolutamente todos los amilenialistas creen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Esta doctrina es conocida como la teoría del reemplazo, ¿no? Es decir, Dios ha desechado a Israel y ahora la iglesia es la verdadera Israel. Entonces, ahí los vas a identificar mayormente a los amilenialistas, ¿no? Muy bien, pasamos al inciso B. Los postmilenialistas, ¿qué enseñan ellos? Enseñan que el reino milenial será antes de la segunda venida, por eso el prefijo post, ¿no? Antes del milenio, ¿no? Y que la iglesia preparará un mundo santo por medio de la predicación y luego vendrá Cristo a reinar en un mundo santo. ¿Qué enseña el postmilenialismo? Ellos enseñan o ellos afirman que Cristo vendrá después del milenio, es decir, para ellos, después que se cumpla la etapa de los 7 años de la gran tribulación,
la iglesia va a evangelizar por 1000 años, ¿no? La iglesia va a cumplir un papel, pero ya perfecto, estable, como cuál era el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preparando, su tarea era preparar corazones arrepentidos, corazones entregados y corazones ansiosos porque el Mesías venga. Y ese ministerio, dicen los postmilenialistas, que la iglesia va a cumplir, que la iglesia va a tener 1000 años para predicar el evangelio, la gran comisión, ¿no? Y en esos 1000 años, ya que Satanás va a estar atado, ya que los enemigos que ha engañado el anticristo y el falso profeta van a ser muertos, de la misma manera va a ser lanzado el anticristo y el falso profeta al lago de fuego, entonces la iglesia va a cumplir su ministerio a cabalidad. La iglesia va a predicar por 1000 años y en esos 1000 años va a haber un avivamiento mundial, ¿no? Un avivamiento mundial donde por la predicación del Espíritu Santo de la iglesia, con la influencia y la guía del Espíritu Santo, todo el mundo va a estar santificado, todo el mundo va a estar creyente, todo el mundo va a guardar, va a esperar el regreso de Cristo. Cristo viene después, ojo, después de los 1000 años y se instaura el reino eterno, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque ya la iglesia preparó el mundo, ¿no? Santos, sin mancha, se arrepintieron, creyeron en Cristo, etcétera. Entonces, eso es lo que propone el postmilenialismo. Muy bien, el postmilenialismo mayormente afirma que la iglesia va a pasar la gran tribulación, ¿no? Y que después seguirá teniendo ministerio como sacerdotes de Cristo antes de la segunda venida. Cabe recalcar una vez más que para esta postura Cristo viene después del milenio. Muy bien, después del milenio. Muy bien. Inciso C, premilenialismo. ¿Qué enseña el premilenialismo? Enseña que Cristo viene antes del milenio y él es quien instaura el reino en la tierra por 1000 años. Y este número es de manera literal. Es decir, la postura de los premilenialistas enseña lo siguiente: Cristo viene antes del milenio y es él quien instaura el milenio. Es él quien gobierna en el milenio, no como los postmilenialistas. La iglesia va a legislar, la iglesia va a traer la voz de Dios, etcétera, ¿no? Y Cristo no está. La iglesia es la que está evangelizando al mundo entero. Pero no, el premilenialismo enseña que Cristo se va a sentar y él va a instaurar el reino y que él va a reinar por 1000 años. Y para la postura premilenialista, los 1000 años sí son literales, ¿no? Los 1000 años sí son literales. Ahora es interesante esto porque dentro de la regla de la hermenéutica hay una regla que es muy importante, que es las palabras repetidas, ¿no? Cuando la Biblia te dice por una o dos o tres veces repite la misma palabra, es que te quiere comunicar que pongas atención a esa palabra. Muy bien. Y solamente en el capítulo 20, desde el 1 hasta el 11, 6 veces aparece la palabra 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Entonces, los amilenialistas como los postmilenialistas no lo ven de manera literal los 1000 años, ¿no? Que serán 1000 años exactos, un primer año hasta 1000 años, ¿no? Pero no, la postura premilenial, que es la que la mayoría abraza, y ojo que es también esta postura la que se abraza, en la cual se dice que la iglesia será arrebatada antes de los 7 años. Esta misma postura de los premileniales o dispensacionales afirman que la iglesia será arrebatada antes de los juicios de los 7 años de la gran tribulación y que al final de la misma Cristo viene con los suyos ya glorificados, instaura el reino en la tierra y ese reino tiene una duración de 1000 años de manera literal. No es simbólico, no es alegórico, son 1000 años de manera literal. Una vez más repito que es interesante ver que en Apocalipsis 21 al 10, perdón, 6 veces aparece la palabra 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Cristo está queriendo comunicar algo al autor Juan y por ende a nosotros también, que sí va a haber un reino de 1000 años. Muy bien. Entonces, estas dos posturas son las que se manejan más, los postmilenialistas y los premilenialistas, ¿no? La iglesia pasa la gran tribulación, prepara un mundo evangelizado, predica el evangelio hasta el fin, Cristo viene y se entra al reino
celestial, ¿no? Los premilenialistas no, la iglesia no pasa la gran tribulación, Cristo viene con los suyos después de los 7 años de tribulación, instauran el reino y juntos reinan por 1000 años. Muy bien, en este ministerio nosotros nos adherimos, nosotros nos inclinamos, nosotros abrazamos en el tema del milenio la postura premilenial. Muy bien, nosotros creemos que Cristo viene antes del milenio, Él instaura el milenio, Él gobierna en el milenio con los suyos por 1000 años. Muy bien. Ahora, en base a nuestra postura, en cuanto a este tema, vamos a desarrollar la misma en 4 puntos importantes. Pero voy a preguntar a los del Zoom, que son mis hermanos que ya se están sumando, si entendieron las 3 posturas, ¿no? Ahí pueden dar un dedito ahí o levanten la manito los que quieren preguntar. Los que están conformes, los que han entendido las 3 posturas, por favor, levanten un pulgarcito ahí, ¿ya? Yo voy a entender que se está entendiendo la clase. Muy bien. No quería dejar de lado esto. ¿Por qué? Porque es importante también mencionar. Muy bien. Ok, gracias a los que están. Eso es, manitas levantadas. Manito Juan Cari, manita Marta, qué bien. ¿Se entendió, manito Jeremías? Muy bien, gracias. Bajen sus manitos, bajen sus manitos. Continuamos entonces. Muy bien, repito una vez más. ¿Cuál abrazamos nosotros? El premilenialismo. Muy bien, avanzamos. En base a nuestra postura en cuanto a este tema, vamos a desarrollar la misma en 4 puntos importantes. Muy bien, es decir, el tema 14 de Panorama de Apocalipsis, con el tema El Milenio, lo vamos a desarrollar en 4 puntos importantes. ¿Cuáles son? A continuación. Punto número 1, ¿qué es el milenio? Punto número 2, ¿quiénes entrarán al milenio? Punto número 3, ¿cómo será la vida en el milenio? Y 4, fin del milenio. Estos 4 puntos vamos a tocar. Así que, hermanos del Zoom y los que están por Facebook, pueden tomar apuntes y o sacar una fotito ahí, ¿ya? Que enseguida comenzamos con el punto número 1. Para los que ya están libres ahí, repito una vez más, pueden ir, ayúdenos a compartir la página y también la predicación que ya se está dando, amados hermanos. Ahí ya estamos en la página de Perspectiva Bíblica. Por favor, ayúdenos a poder compartir la palabra, a compartir este estudio, para el mejor provecho de todos. Mi nombre es Fernando, es un placer estar con ustedes. Soy de Bolivia, específicamente de La Paz, ¿no? Y desde acá estamos nosotros apoyando a algunos ministerios donde se está llevando nuestras predicaciones, se están aprendiendo mucho con estos videos. Y bueno, el corazón del ministerio es apoyar, es enseñar, es predicar, es afirmar corazones para que los demás puedan también esto llevarlos, ¿no? Repito una vez más, los que van a acabar este curso de Apocalipsis, muy pronto, Dios mediante, va a salir el material completo para el maestro. Es uno de los sueños que tenemos acá, tener un material completo de Panorama de Apocalipsis. Obviamente también conjunto a eso el material para los estudiantes, y los que están acá van a tener, los que están acabando conmigo esto, van a tener un chance, por así decirlo, para tener más adelante algo formal, es decir, que ustedes enseñen ya este tema, ¿no? Para eso también se les va a proveer las diapositivas que lo estamos haciendo, que obviamente falta algunos retoques, falta algunos ajustes, pero ya van a tener de manera completa. Apocalipsis no finaliza ahí, ¿no? Aunque finalizamos la siguiente semana con la lección 15, se viene una actividad que estamos haciendo donde vamos a preparar maestros que van a enseñar esto, ¿no? Donde en sus iglesias, con sus familiares o que van a reunir gente, ¿no? La idea es que ustedes reúnan gente, les enseñen en sus casas, hermano, no es necesario ir al culto, ¿no? Ir a la iglesia, al templo, ¿no? Pueden ustedes invitar en sus casas, y muchos hermanos, aquí seguramente ya lo saben, están invitando en sus casas, ¿no? Vecinos, hermanos que están ahí, se reúnen entre la semana, y mira, un buen tema, Apocalipsis, ¿no? Y repito una vez más, sale muy pronto ya el material para el maestro también, pero los que están llevando conmigo, ya más adelante, cuando yo dé el comunicado, los que van a dar esta clase, se va a proveer todo el material nuevamente, ya mejorado obviamente, y también las diapositivas completamente para los que van a enseñar, ¿no? Ya más detalles más adelante. Muy bien. Entonces, les pido siempre sus oraciones. Compartan por favor en Facebook, en sus páginas, en WhatsApp, en sus grupos. Seamos de bendición, amados hermanos, seamos de bendición. Muy bien, entonces vamos a continuar.
veíamos que vamos a ver este punto en 4 temas o 4 puntos importantes. ¿Qué es el milenio? ¿Quiénes entran al milenio? ¿Cómo será la vida en el milenio? Fin del milenio. Muy bien. Avanzamos, amados hermanos. Bendiciones. Continuamos. Punto número 1. ¿Qué es el milenio? ¿Qué es el milenio? Buena pregunta. Si vamos a tocar el milenio, sería muy bueno entender qué es el milenio, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con este punto que es muy importante. El milenio es un periodo de 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra que comenzarán inmediatamente después de dar fin a la gran tribulación. Entonces, ¿el milenio qué es? Es un periodo, ¿no? Es una dispensación que abarca o que tiene 1000 años. Es decir, que el reinado de Cristo se va a abarcar en esta tierra con las leyes del espacio y también del tiempo. Es decir, que Cristo en su segunda venida instaura un reino que va a tener duración de tiempo. No es el reino eterno que vamos a estudiar la siguiente semana, no. Es un reino temprano, visto como una primicia antes del reinado eterno, pero que tiene un tiempo de duración, 1000 años. ¿Y dónde es este reino? En la tierra, es aquí, en esta tierra. Muy bien. ¿Qué más? Empezará con 2 eventos. Entonces, entendiendo que es el milenio, un periodo de tiempo de 1000 años donde Cristo reina en este mundo, ¿no? Esto va a dar comienzo con 2 eventos, ¿no? Según lo que hemos visto en Apocalipsis y hemos dado lectura al inicio de este estudio. ¿Cuáles son esos 2 eventos? Uno, fin de la tribulación. En Apocalipsis 19, 17 al 21, veíamos cómo Cristo desciende en su segunda venida con la espada aguda que sale de su boca, destruye a sus enemigos en el valle de Megiddo y también desecha y lanza a los 2 hombres que habían causado estragos en cuanto al pecado. Estos son el anticristo y el falso profeta. Este es un evento que va a marcar el fin de la tribulación, pero a la misma vez la instauración del reino. Repito eso. Este es el primer evento que va a marcar el fin de la tribulación, pero a la misma vez va a dar comienzo a los 1000 años. El segundo evento que antecede a los 1000 años es que Satanás será atado por 1000 años, ¿no? Con Satanás atado finaliza el tiempo de propagación del mal, de influencia al pecado, de la influencia en cuanto al odio al Dios vivo y verdadero, de la resistencia a los santos, de la persecución a los santos, finaliza siendo atado Satanás, porque ya vimos que ya fueron lanzados el falso profeta y el anticristo, pero ya con Satanás atado, como que se hace más pleno esto, ¿no? Y muchos, amados hermanos, piensan que la batalla del Armagedón es la batalla final, y no, amados hermanos, la batalla del Armagedón no es la batalla final, no es la batalla final. La batalla final se va a dar más adelante, conocidos como Gog y Magog. Entonces, anote ahí, la batalla de Armagedón no es la batalla final. La batalla final se va a dar cuando Satanás se ha suelto de los 1000 años y engañe y reúna. Esa es la batalla final y tú vas a entender por qué más adelante. Muy bien. Entonces, 2 eventos van a dar, uno, fin a los 7 años de juicio y también al mismo tiempo van a dar inicio a los 1000 años, ¿no? Satanás es atado por 1000 años. Una vez más, 1000 años. Nos dice el tiempo que Satanás va a estar atado. Interesante eso, ¿no? Bien, avanzamos. Cristo llega al monte de los olivos y este se parte. El Mesías gobernará toda la tierra. Su reinado será absoluto, justo y fiel. Su reinado será absoluto, es decir, universal. No va a haber ni metro cuadrado, no va a haber algún lugar en toda la extensión de la tierra que no esté sometido y gobernado por Cristo. Cristo va a gobernar el mundo entero, no 50 partes del mundo, no 80 partes del mundo, no 99,9% del mundo, no. Cristo va a gobernar el mundo a cabalidad. Muy bien. ¿Y cómo será su reinado? Absoluto, justo, fiel.
¿Fiel a quién? A él mismo. ¿Justo por qué? Porque el justo ha venido a reinar. Y trajo, como diría Isaías en la profecía del nacimiento de Jesús, el justo, ¿no? Niño nos es dado, ¿no? Un niño nos es dado, Dios con nosotros. Y su reino será reino justo, ¿no? Lo mismo dice Simón, ¿no? El profeta en Lucas, ¿no? Cuando Jesús es presentado en el templo, ¿no? Que su reino será justo ante los judíos y posteriormente ante los gentiles. Entonces, eso es en parte. Entonces, ¿qué es el milenio? Un reinado de tiempo de 1000 años, es en la tierra, comienza con el fin de la tribulación, Satanás es atado, Cristo llega ¿en dónde? ¿A Bolivia, a Chile, a Perú, a Argentina, a Jerusalén? No, no llega, ¿no? ¿Dónde llega? Según la profecía llega a Jerusalén, específicamente al Monte de los Olivos. Ahora anote ahí en tu cuadernito o en tu material, la palabra monte siempre aplica al reino. Anote, la palabra monte siempre aplica al reino. Repite una vez más, la palabra monte siempre aplica al reino. Es decir, cuando tú veas, por ejemplo, el sermón del monte, entonces cuando tú ves esa palabra, tú ya rápidamente entiendes, Cristo va a hablar algo del reino. Muy bien. Cada vez que tú veas en los evangelios, en especial en el evangelio de Mateo, la palabra monte, el contexto te va a hacer entender que Jesús va a hablar del reino. Por ejemplo, en las parábolas que va a hablar en Mateo capítulo 13, Jesús va a hablar en cuanto al reino. Dice parábolas como la levadura, como la perla de gran precio, etcétera. Y siempre está parado ¿en dónde? En un monte. Lo mismo pasa en Mateo 24. En Mateo 24 está en el monte y empieza a hablar, ¿sí o no? ¿Y de qué empieza a hablar? Del reino futuro que iba a venir. También en el monte de la transfiguración dice que Jesús llevó a Mateo, perdón, a Jacobo, a Juan y a Pedro y los llevó a un monte alto, dice. Y en ese monte alto, ¿qué hizo Jesús? Se transfiguró. Entonces tú ya, ahora ya sabes, ¿no? Cada vez que aparezca en los evangelios la palabra monte, tú rápidamente, Jesús va a hablar en cuanto al reino. Algo va a decir en cuanto al reino. Muy bien. Un buen dato es eso para tu estudio de Mateo. Que muy pronto, amados hermanos, se viene estructura, panorama y síntesis de Mateo. No se lo pierdan, amados hermanos. Ya muy pronto vamos a ver ese libro tremendo, hermanos, que va a ser de mucha edificación. Pero ahí ya te estoy dando un dato, ¿no? La palabra monte, ¿qué significa? Reino, ¿no? Reino. Muy bien. Él pisa el monte de los olivos, obviamente por la profecía de Zacarías, citando qué cosa, el futuro reino del Mesías, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es el milenio. Muy bien. Espero que lo hayan entendido. Vamos a entrar al punto número 2. ¿Quiénes entran al milenio? Muy bien. Hasta ahí, amados hermanos, ¿continuamos o no? A ver, los del Zoom, levanten las manitos. ¿Quiénes quieren continuar? A ver, levanten la manito. ¿Continuamos al punto 2? Continuamos, levanten la manita, a ver, levanten. ¿Qué tal está pareciendo el estudio? Levanten, los que están de acuerdo, levanten la manita. Yo voy a ver aquí, voy a contar, si no, no avanzamos, no avanzamos. A ver, vamos a ver en el Facebook si tenemos saluditos ahí también. Mientras aquí mis hermanos levantan la manito, vamos a entrar al punto número 2, quienes entran al milenio, ¿no? Saludamos a nuestra hermana Rosario, a nuestra hermana Nelly, ahí está viéndola también la señal, hermana Rosario también, hermana Evelyn, ahí, como siempre, la hermana saludándose solito, ¿no? Y ahí pidiendo, compartan, dicen, compartan, amados hermanos, déjenos sus saludos que los voy a estar leyendo también ahí, ¿ya? A los que están por Facebook, que Dios me los bendiga, amados hermanos. Muy bien, vamos a continuar. A ver, de los 19 que están acá, ¿cuántos levantaron la mano? Mira, los demás, no sé, ya se durmieron, ya están ahí expectantes al sueño eterno. A ver, levanten la manito. Mira, veo 5, 6, 7 manitos levantadas de los 20. ¿Y los demás? No, hermano, mi mano está ocupada, estoy cenando. Ya, muy bien. Vamos a bajar la manito, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Yo sé que están ahí, yo sé que están ahí. Avanzamos. Punto número 2. ¿Quiénes entran al milenio? Muy bien, ¿quiénes entran al milenio? Avanzamos. Según lo visto en Apocalipsis, tomando en cuenta las revelaciones del Antiguo Testamento, notamos que serán 4 grupos que ingresarán a esta etapa de 1000 años. Muy bien.
según lo visto en Apocalipsis, tomando en cuenta la revelación del Antiguo Testamento que hemos trazado punto a punto también a lo largo de la descripción de las 3 lecciones de Apocalipsis, vemos que van a ingresar 4 grupos a esta etapa de los 1000 años. ¿Quiénes serán? A continuación. Ahí están, los 4 grupos. Por favor, anote o saque foto ya, porque no vuelvo a dar esta diapositiva de aquí a 1000 años. Así que anote, anote. Primer grupo, la iglesia. Segundo grupo, los santos del Antiguo Testamento. Tercer grupo, la multitud salida de la gran tribulación. Y cuarto grupo, naciones que ingresarán vivas, ¿no? Repito, ¿quiénes serán los que entran al milenio? Respondemos, 4 grupos. ¿Quiénes? 1, la iglesia. 2, los santos del Antiguo Testamento. 3, la multitud salida de la gran tribulación. 4, naciones que ingresarán vivas a la etapa del milenio. Muy bien, ahí están los textos. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero ya hemos dado harta cabida en cuanto a esto, ¿no? Cada uno de estos participantes, excluyendo, ojo, excluyendo, no incluyendo, excluyendo a las naciones, han disfrutado de la primera resurrección, ¿no? Es decir, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y la multitud de la gran tribulación, ¿qué han disfrutado? A diferencia de las naciones, la resurrección, es decir, la primera resurrección, ¿no? La iglesia, obviamente, en el capítulo 20 de Apocalipsis tú no lo vas a encontrar. No lo trates de buscar, no está. ¿Por qué? Porque ya las epístolas paulinas nos decían que la iglesia ya fue resucitada. Si tú lees 1 Tesalonicenses capítulo 4, 14 al 16, ¿qué vas a entender? ¿Qué lees tú ahí? Que dice que los muertos volvieron a vivir y nosotros fuimos transformados, ¿sí o no? Entonces, ya ha habido una resurrección previa de la iglesia, ¿no? Entonces eso ya se da por hecho. Por eso en Apocalipsis 20 se va a citar a los que tienen la facultad de juzgar, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Y la iglesia también tiene, obviamente, este privilegio de ser juez en el mundo venidero, que es el milenio. Ahora, esto no lo disfrutan ¿quiénes? Las naciones, ¿no? Las naciones no disfrutan esto. ¿Por qué? Porque ellas entran vivas, vivas van a ingresar al milenio. Muy bien. Y no gustarán de la segunda muerte, pues estos tendrán el ministerio de reinar con Cristo como reyes y sacerdotes, siguiendo la autoridad máxima del Mesías. Ahora entiendes el título, ¿verdad, no? Rey de reyes y señor de señores, porque en el milenio también va a haber reyes minúsculos, por así decirlo, pero por encima de ellos va a estar ¿quién? El rey de reyes. ¿Quién es ese? Cristo desde Jerusalén. Muy bien, avanzamos. Cabe mencionar que la resurrección de la iglesia no está mencionada en el versículo, perdón, cabe mencionar que la resurrección de la iglesia no está mencionada en el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, porque ya vimos esta resurrección en el arrebatamiento antes de la tribulación y su regreso en el capítulo 19, y eso es cierto, lo veíamos ya resucitado a la iglesia. Ahora, ¿por qué no aparece aquí, hermanos? Porque recuerda que la esfera de la iglesia es una esfera, un paréntesis, y todo lo que ella conlleva es un misterio, muy bien. Entonces, tanto como el arrebatamiento, que ahí también se va a dar la resurrección de los santos de la iglesia, eso no se refleja en Apocalipsis capítulo 20. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya la Biblia lo hemos visto. Y en el capítulo 19 vemos a la misma iglesia ya casada con Cristo, ya recibida los galardones en el tribunal de Cristo, y dice el texto que vinieron con él los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, y claramente vemos que es la iglesia volviendo con Cristo. Entonces la iglesia ya está instituida en cuanto al milenio. Lo que faltaba aquí desarrollar es la promesa de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y también de los que han salido de la gran tribulación. Muy bien, si tú unes el panorama que estás lanzando en cuanto a las resurrecciones, no hay duda de que la iglesia resucita como primicia, primeros frutos, ¿no? Según Pablo en Corintios 15. Muy bien, entonces hasta aquí. ¿Quiénes entran al milenio? Ya vimos, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, la multitud salida de la gran tribulación, las naciones que ingresan
vivas. Muy bien. Vamos a abrir los comentarios para ver si hasta aquí hay preguntas, ¿ya? Porque vamos a pasar al punto número 3. ¿Cómo será la vida en el milenio? ¿Ya? Voy a abrir los micrófonos. Si hay preguntas, levanten la manito y si no, continuamos. Preguntas en cuanto a este segundo punto. ¿Quiénes entran al milenio? ¿Alguien del Zoom tiene preguntas en cuanto a este punto? Muy bien. No hay. Muy bien, vamos a continuar. Hermano, Adelante, hermanito. buenas noches, hermano. Una preguntita, las naciones que ingresarán vivas, ellos son salvos, ¿cierto, hermano? Ya. Muy bien. Las naciones que van a ingresar vivas, cuando hablamos de este grupo, recuerde que no todos van a ser creyentes. Si aplicamos la palabra salvo en cuanto a la salvación de la gran tribulación, sí son salvos todos, ¿no? Pero si hablamos de la salvación del alma como creyentes, no lo van a hacer todos. ¿Por qué? Porque en Mateo 25 vemos el recogimiento de las naciones, ¿no? Abre tu Biblia en Mateo 25, por favor, abrimos nuestras Biblias ahí y ahí vamos a ver este recogimiento. Muy bien. Entonces, en Mateo 25, cuando Cristo ya venga en su segunda venida, porque todo Mateo 24 y 25 habla de eso, ¿no? Vemos el desenlace ya después de que Jesús cuenta las parábolas, cuenta la parábola de las 10 vírgenes, de los talentos, del siervo infiel, de todo eso, vamos a ver que Jesús va a ir a un final, ¿no? La instauración del reino. Mira el 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, no cabe duda de que está hablando del milenio. Ahí está. Y serán reunidas delante de él, ¿quiénes dice? Subraya eso. Todas las naciones para entrar al reino. Muy bien. Entonces, dentro del contexto de Mateo 25, vemos que hay dos grupos. Jesús los separa, cabritas y ovejitas. Las ovejas, ¿quiénes son? Las que han creído la predicación de los hermanos más pequeños. Y las cabritas, ¿qué son? Las que no han creído. Entonces, en el milenio, estas naciones no todas van a creer en Cristo. Muy bien, los que se van a someter gozosos, felices, dichosos al gobierno de Cristo va a ser las ovejitas que cita en Mateo 25. Ellas van a entrar con ese corazón alegre, gozoso, porque Cristo va a reinar. Muy bien, porque han creído la predicación de los hermanos más pequeños. Pero las cabritas igual van a ingresar, pero ellas no son creyentes. Es más, estas naciones van a tener un corazón rechazador en cuanto a Cristo, no se van a querer someter en cuanto al reinado de Cristo y por eso Cristo las va a tratar con mano dura. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el punto 3, que es la vida en el milenio. Pero hasta aquí, alguien puede decir, pero hermano, Mateo capítulo 25, para adelante, cuando les habla a las cabritas, le dice, estos sean lanzados al lago, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? Pero recuerde una vez más, Jesús está haciendo una síntesis de la escatología. Está haciendo una síntesis de que de los tiempos finales. Entonces, tú no veas esto del Mateo 25 como Jesús, ovejitas, entren, ustedes ángeles, bótenlos al infierno. No, no lo veas así. Muy bien. Vea lo que están entrando al reino. Jesús está adelantando los hechos. ¿Por qué? Porque estas naciones que son llamadas aquí con el título de cabritos van a tener oportunidad de arrepentimiento en el milenio, porque van a escuchar también la voz de Cristo desde Jerusalén y también va a ser una manera de comprobar que el corazón del hombre no se quiere someter a Dios. Muy bien. Y al final, los que no se van a someter a Dios van a ser muertos en la batalla de Gog y Magog. Entonces, para finalizar esta pregunta de mi amado hermano, las naciones no todas son salvas. Repito una vez, no apliques la salvación como en nuestros días. Muy bien, no lo apliques así. Aplícalo como la salvación de la tribulación y la instauración del milenio. Van a disfrutar ellos del milenio, del reinado con Cristo. Muy bien, pero no todos van a tener un corazón sometido, agradecido, dichoso, gozoso, porque Cristo va a estar sentado en el reino. ¿Alguna otra pregunta de mis amados hermanos en cuanto a este tema? En cuanto a los que entran al milenio.
Ahora vamos a ver cómo va a ser la vida allá, ¿ya? Pero en esta parte estamos, en el punto 2. ¿Hay preguntas? A ver, mientras vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Vamos a... Ay, el internet se me volvió lento, hermanos. Quería saludar a los hermanos del Facebook. Pero vamos a avanzar. Muy bien. Avanzamos. Punto número 3. ¿Cómo será la vida en el milenio? ¿Cómo será la vida en el milenio? Muy bien. Vamos a comenzar con este punto. Inciso A. Cristo será el único rey y soberano. Cristo será el único rey y soberano, ¿no? Ahí tenemos los textos, Romanos 14:11, Filipenses 2:9. Es interesante Filipenses 2:9 porque el autor Pablo diría que después de la muerte de Cristo, que se humilló hasta hacerse obediente a la muerte y muerte en la cruz, que Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Y le dio un nombre que sobre todo nombre, y ante ese nombre toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y la palabra que utiliza Pablo allí es Kyrios, ¿no? Que es Señor absoluto, ¿no? Señor absoluto es la misma palabra que va a utilizar en Romanos cuando él dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿no? Que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ese Señor habla de un señorío absoluto, de un señorío supremo. Y muchos de los césares romanos querían tener el título Kyrios, ¿no? Que implicaba un gobierno, un reinado superior, ¿no? Pero el único Kyrios es Cristo, el Señor de señores, ¿no? Entonces vemos que en el milenio se va a cumplir algunos dichos por los apóstoles, como también por los profetas del Antiguo Testamento, como Daniel 7:13 al 14 nos menciona en la visión del anciano de días y el Hijo del Hombre, donde el anciano le da el gobierno al Hijo del Hombre y él va a gobernar y su gobierno será justo y eterno, dice, ¿no? Salmos capítulo 2 habla de la herencia que se le dará a Cristo y que él la regirá con vara de hierro y que las desmenuzará con como vasija de alfarero. Entonces, en el milenio, ¿quién va a ser el único rey y soberano? Cristo. Cristo, ¿no? Y estas naciones que han entrado vivas van a ver eso, van a mirar eso, van a observar que se tiene que llevar la única adoración al Cristo Redentor, al Mesías, ¿no? Y es ahí también, hermanos, donde Romanos 14:11 dice que toda lengua va a confesar y todos se van a arrodillar delante de él. Muy bien, entonces se está cumpliendo ahí, no es tanto para ahora, porque muchos piensan a veces que va a haber un gran avivamiento en el mundial, ¿no? Que la iglesia va a ganar Colombia para Cristo, Argentina para Cristo, Bolivia para Cristo, y eso es lo que la Biblia no enseña, hermanos. No vemos un avivamiento mundial universal. El avivamiento mundial universal, cuando el mundo entero confiesa a Cristo como el Rey, se va a dar en el milenio, no ahora. Muy bien. Con esto no quiero decir, porque muchos pueden criticarme, ¿no? Entonces tú no crees en los avivamientos. No, yo creo en el avivamiento. Muy bien, pero yo no creo en un avivamiento mundial, como ciertos falsos maestros y profetas andan ungiendo con helicópteros a sus países, diciendo que este país, Dios les ha revelado que aquí va a haber gran avivamiento y este país se va a convertir para Cristo. Esa es una mentira, porque la teología no está arrojando eso. Más al contrario, las naciones no van a querer darle la bienvenida a Cristo. Eso lo vamos más adelante. Pero ya acá, ¿qué estamos viendo? Que cómo será la vida en el milenio. Cristo será el único rey y soberano. Muy bien. Y Cristo va a someter a las naciones a su gobierno. Avanzamos. Inciso B. Será un reino celestial en la tierra. Y esto es muy importante de notar, amados hermanos, ustedes que están pasando este curso. Recuerden que el gobierno o el reinado de los 1000 años es un reino celestial viniendo a un mundo terrenal. Muy bien, por eso Jesús en Mateo 6:10, Juan 18:36, Mateo 4:17, hablando de este reino, dijo, mi reino no es de este mundo. Hablando con Pilato le dijo eso, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque si fuera de este mundo, los míos ya pelearían para que me soltasen. Es que mi reino no es de este mundo. ¿Por qué dijo eso Jesús? En la oración Jesús en Mateo 6:10, ¿qué dijo?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Subraya eso. Venga a nosotros tu reino. En Mateo 4:17 Jesús predicando, ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino es celestial en la tierra. Por lo tanto, va a regirse bajo leyes celestiales, con un rey celestial, con un pueblo súbdito celestial que son los que ingresan al milenio para vivir un mundo justo con una mente celestial divina, ¿no? Y eso lo vamos a ver más a detalle en los cielos nuevos y tierra nueva, cuando la nueva Jerusalén desciende. Entonces, amados hermanos, aquí queremos reflejar algo. El reino celestial ya estaba en los planes de Dios que venga aquí en la tierra. Y esto lo podemos ver en el cuadro del tabernáculo que hizo Moisés, ¿no? Dijo, haz como hay aquí en el cielo, aquí en la tierra. Haz conforme a lo que viste en el templo celestial. Hazlo allá en la tierra. Entonces, ¿qué está mostrando Dios ahí? Que Dios sí quiere habitar con su creación en este mundo que Él creó. Muy bien. Entonces, no hay un reino físico terrenal. Ahora entiendes, amado hermano. Escuche, ¿por qué nunca puede haber un avivamiento mundial? ¿Por qué es mentira que un país se puede convertir al Señor? ¿Por qué? El milenio te va a desenmascarar todo eso. Lo vas a ver más adelante, hermano. No te pierdas esto. ¿Por qué? Porque, amado hermano, no puede haber avivamiento porque, así mundial general, porque Cristo no está reinando. Todavía estamos sometidos a las naciones, a los reyes y gobernantes humanos, gobernantes que no son seguidores del cristianismo. Por eso Pablo en Romanos 13 nos indica, obedezcan a sus autoridades, aunque Dios los colocó, sí, pero no dice el texto que nos van a llevar a Dios. Ustedes vivan ahí justamente, nada más nos dice, sométanse a ellos, por cuestión de principios, por cuestión de autoridad a nuestros gobernantes. Pero ¿por qué no puede haber un reino? Porque Cristo no está reinando. No está reinando Él. ¿Cuándo veremos un reino justo, un reino glorioso, un reino de creyentes, un reino santo? Cuando Cristo venga a reinar con los suyos y se instaure el milenio y del Jerusalén salga la palabra de Cristo para abundar y llenarlo todo. Entonces, ¿el milenio qué es? Es un reino celestial. ¿Y ahora qué estamos viviendo? Un reino terrenal. ¿Por qué? Porque aún sigue gobernando el Dios de este mundo. ¿Quién es? Satanás no está atado, pues hermanos. Para que empiece el reino celestial completo, avivamiento mundial o de un país, Satanás tendría que estar atado. Y él no lo está. Por lo tanto, amados hermanos, no hay tal avivamiento. Lo que pasó en Ashford, ¿no? En Estados Unidos, que la gente se avivó, fue un momento de una noticia boom. Pero ahora, no me acuerdo, mi hermana Evelyn me va a hacer recuerdo si está acá. Creo que hice una enseñanza en cuanto al avivamiento. No sé si lo grabamos, hermano. Pero ahí enseñé que realmente es un verdadero avivamiento. Y que el avivamiento bíblico trae fruto, trae fruto, trae multiplicación. Yo pregunto, después de ese avivamiento, ¿qué hubo? ¿Hay frutos? ¿Tenemos iglesias levantadas ahí? ¿Tenemos una gran cantidad de pastores levantados, predicando el evangelio? No. No confundan, hermanos, no confundan palabras o pensamientos humanos con palabras y pensamientos espirituales. ¿Por qué? Porque el pensamiento filosófico humano siempre se va a equivocar. El pensamiento divino nunca se equivoca. Muy bien. Entonces, el milenio, ¿qué comprueba? Que no va a haber reino justo. Es más, este reino de la iglesia, por eso están equivocados los amilenistas, porque hermanos, no se puede evangelizar al mundo entero, aunque lo esté, el mundo va a rechazar el evangelio, porque así está plasmado en las escrituras, hasta que lleguen al colmo, hasta que colmen o derramen la última gota del vaso de la ira de Dios. Este mundo no va a ir en mejora, hermanos, este mundo va a ir en caída, porque Cristo no está reinando y el anticristo ha surgido de manera ¿cómo se dice? Para influenciar a muchos y lo está haciendo. Por eso Juan diría, se han levantado muchos anticristos. Entonces sí hay oposición, sí hay oposición. En medio de esa oposición la iglesia está trabajando.
está ejerciendo el discipulado, el evangelismo, pero la Biblia dice que no vamos a poder eh, ganar el mundo entero. Por eso estamos aquí predicando el evangelio para que muchas personas crean y se salven de este tiempo. Muy bien. Entonces será un reino celestial en la tierra, no es un reino físico, ¿no? En cuanto a la esencia, ¿no? En realidad el reino, hermanos, es Cristo. Y esto es lo malo, pues, hermano. ¿Sabes por qué? A ver, vamos a ver aquí una pausa. ¿Sabes por qué se nos ha condicionado la mente en decir, hermano, nos vamos a ir al cielo, ahí vamos a dormir, ahí vamos a vivir, acolchonaditos con las nubes, los ángeles nos van a dar el aire, así, ¿no ve? Así vamos a vivir felices, ahí vamos a descansar. ¿De dónde viene esa idea de un pensamiento romántico, de un pensamiento humano, de un pensamiento emocional? Miren, ¿por qué? Porque no estamos entendiendo una cosa. Lo maravilloso del cielo no es lo que hay ahí. Lo maravilloso del cielo es que Dios está ahí. Ahora, si Cristo baja a la tierra a gobernar con poder, con gloria, con majestad, entonces sí está viniendo el cielo, el reino de los cielos a nosotros. Es decir, no importa el lugar, sea el cielo, sea la tierra, lo importante es que Dios está ahí. Y cuando Dios está ahí, como diría Moisés, ¿no? Quítate las sandalias del lugar, porque el lugar donde estoy es santo. ¿Por qué es santo? Porque la presencia de Dios está ahí. Si la presencia de Cristo como glorificado, como Hijo de Dios, como el Mesías, con poder y gran gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, llega a la tierra, el reino ha llegado. Entonces, no veamos un lugar hermoso, precioso, no, veamos la esencia de todo eso. ¿Qué es lo que hace precioso al cielo? Dios, Cristo, estar con Él. Por eso Él viene acá y el mundo queda, lo que vamos a ver más adelante, paz, tranquilidad, armonía, gozo, júbilo. Muy bien, ¿por qué? Porque Dios se ha acercado. Muy bien. Entonces, el reino es un reino celestial viniendo a un mundo terrenal para vivir con un sistema divino. Inciso C. Será un reinado de paz, sin violencia. Isaías 2, 3 al 4, Isaías 14, 7, Zacarías 9, 10, Salmos 46, 11, Isaías 60, 18, nos hablan de que este tiempo va a ser un reinado de paz, ¿no? Una de las profecías, uno de los puntos importantes de las 70 semanas era esta, ¿no? La paz perdurable, ¿no? Que nunca tendrá fin, ¿no? Y la paz, recuerden, no es vivir tranquilos, no es vivir gozosos, no, no es como lo pensamos, ¿no? Humanamente, ¿no? Paz es que no va a haber guerras. Bueno, no va a haber guerras, sí, pero la paz va más allá. Recuerden que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No vean la paz como la paz, como el mundo la ve, ¿no? Mi paz es eterna. Entonces, la paz de uno es que Dios está en control. Se puede vivir en paz, aunque veamos guerras, rumores de guerras, matanzas, feminicidios, robos. ¿Se puede vivir en paz? Sí, porque paz en un punto celestial es que entendemos y confiamos que Dios está en control. Y cuando entiendes que Dios está en control, tú vives en paz. Muy bien, en paz. Por lo tanto, nosotros hoy en día que vivimos, que vemos guerras, que vemos matanzas, que vemos feminicidios, que vemos desaparecidos, que vemos mucha maldad, podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque nuestra paz no reposa en las circunstancias, nuestra paz reposa en una persona y esa persona es Dios. Muy bien. Entonces, en el mundo venidero, que es el milenio, no habrá violencia, sí, no habrá guerras, la gente no alistará sus espadas ni sus arcos. Dice la Biblia en Isaías que sus espadas y sus arcos se volverán en hoces de arado, ¿no? Para labrar la tierra. Entonces no va a haber violencia. El mundo va a estar en paz. Oh, ¿quiénes quisieran eso, no? Todos quisiéramos vivir en ese tiempo, ¿no? En paz. En paz. Unos con otros. En tranquilidad, en armonía. ¿Cuántas parejas dirán, por fin, ahí voy a vivir en paz? Ahí voy a vivir en paz. Dice, ¿no? Como alguien dijo, ¿no? Cuando me casé, hermano, ¿qué pasó? Le digo, entré a la tribulación. Por eso estoy esperando el milenio, porque ahí va a ser paz.
Bien, hermano, ¿no? Hay bromita, para que se pongan alegres, pues, hermano, está muy serios. Entonces, hermanos, va a ser un reino de paz, ¿no? Sin violencia. No habrá personas alistándose para la guerra. ¿Por qué? Porque Cristo estará reina. Inciso D. La naturaleza estará en perfecta armonía. Isaías 11, 6 al 10, Isaías 65, 25, Oseas 2, 20, Romanos 18, 19 al 22. Esto es importante mencionar porque lo que vemos ahora como los tsunamis, como los terremotos, como los maremotos, etcétera, no estaba programado en el plan de Dios. Recuerde que la tierra es también afectada por la maldición del hombre. Por eso Pablo en Romanos 8 dice que la creación gime, ¿no? Que ha sido afectada por la maldición del pecado del hombre y que va a ser restaurada cuando el postrer Adán venga con los suyos, ahí va a ser restaurada, ¿no? Entonces, Dios no creó la tierra para que un día, estando Adán y Eva sentaditos, empiece a temblar, empiece a haber terremoto, no lo creo así. Recuerde que la maldición salpicó, por así decirlo, a la tierra también. Y cuando Cristo venga con los suyos, la tierra será perfecta, andará en armonía como estaba en el tiempo del Génesis, ¿no? Cabe remarcar también que los desiertos serán redimidos, es decir, ya no habrá desiertos, el desierto de Sahara, los de Egipto, etcétera, serán campos reverdecidos, ¿no? Serán campos reverdecidos. Ya no habrá más desiertos, no habrá lugar sequedad, todo será como un huerto, ¿no? Donde el hombre tendrá que trabajar, sí, pero Dios dará fructividad a la tierra también. Y esto es bueno, hermanos, porque si tú analizas, el día de hoy, el hombre está forzando mucho a la tierra, ¿sí o no? Hoy ya se han inventado químicos incluso para la tierra. ¿Y no te parece que así le estamos haciendo sufrir a la tierra? Por eso te digo, hermano, este mundo está yendo de caída. ¿Dónde ves que este mundo va a mejorar? No va a mejorar. Este mundo está yendo de caída. ¿Por culpa de quién? Por culpa del hombre, hermanos. Muy bien. Como un hombre pecador, como los hombres pecadores, están haciendo un daño al mundo, a la creación, Cristo va a venir y lo va a restaurar, ¿no? Y el mundo va a ser restaurado en armonía perfecta, ¿no? Y esto es lo más hermoso, ¿no? Grandes fuentes de agua se van a abrir. Por eso es importante entender el milenio, hermanos. En el milenio todos va a haber una repoblación y todo el mundo se va a volver a llenar. Sé que ha perdido muchas gentes, muchas personas han muerto por causa de las plagas, pero en 1000 años se va a volver a repoblar el mundo entero, ¿ya? Y va a haber productividad de cosecha, de animales, agua, dice el texto en Isaías 30, 32, el 35, que van a acabar y van a brotar fuentes de agua, ¿no? Agua limpia, agua bebible, agua potable. Entonces, la naturaleza va a estar perfecta, perfecta, hermanos. Muy bien, continuamos. Inciso E, habrá trabajo y prosperidad para las naciones que sobrevivieron. Muy bien. Entonces, aquí hay que entrar en el tema de las naciones, porque en los textos, Isaías 30, Isaías 65, nos va a hablar de cómo va a ser el trato con las naciones, ¿no? Obviamente, Isaías tenía una revelación en cuanto al milenio tocante a Israel, pero ya con la teología completa vemos que es tocante plenamente a la iglesia también, ¿no? Isaías profetiza en cuanto a Israel, al gobierno de Israel y que las naciones vendrían hasta Israel para adorar al Cristo y para someterse a su autoridad. Pero ya con la teología de Pablo, que es nuestro apóstol, vemos que nosotros también seremos jueces, dice el texto en Romanos 6, en Corintios 6, perdón, que seremos jueces del mundo y también de los ángeles. Entonces también tendremos autoridad, como dice Jesús en Apocalipsis capítulo 3, cuando se nos promete autoridad para legislar a las naciones. Entonces, ¿quiénes van a trabajar? Las naciones. ¿Qué van a hacer? Van a trabajar para sobrevivir. Van a tener que cosechar la tierra. Dice ahí Oseas también que van a edificar casas, se van a hacer casas, van a vivir ahí. En pocas palabras, la vida va a ser tal cual la vivimos hoy. Obviamente sin tecnología, sin este tipo de cosas, pero va a ser como era en el principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, en especial a Adán, lo creó para que trabaje la tierra. Muchos no me creen, por favor vayan al Génesis un momento, porque otros dicen, hermano, yo no te creo. El trabajo es culpa del pecado, dice, ¿no? Por culpa del pecado trabajamos, dice, ¿no?
Yo les digo, ay, flojito, por perezosito dices eso tú, ¿no? Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 5. Vamos a leer desde el verso 4. Génesis capítulo 2, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había, subraya eso, ni había hombre para qué, hermanos del Zoom. A ver, ¿quiénes están ahí? Vivos. ¿Qué dice el texto? Léalo, a ver, ¿quién me puede? ¿Dónde está mi hermana Patti? ¿Está aquí? Ya siempre me ayuda. Hermana Patti, léelo tú, a ver. O estoy mintiendo. Lea nuevamente Génesis capítulo 2, verso 4 al 5. Ojo, antes de que lea. Yo no estoy mintiendo. Voy a activar sus micrófonos, hermanita. Ya. Antes de que lea. Ojo. Se maneja por culpa del pecado. Trabajamos. Mentira, hermanos. Dios creó a Adán para qué? Para que trabaje la tierra. Había dos problemas en el tiempo de la creación. Uno, no había lluvia. Y dos, no había quien labrase la tierra. Por lo tanto, he escuchado prédicas, hermanos, donde dice, tú vas a botar una semilla y Dios va a germinar y va a ser un árbol sin necesidad de regalos, sin necesidad de arar la tierra. No, pues hermano, lee Génesis. Por eso repito, hermanos, no se atrevan a enseñar Apocalipsis sin entender el Antiguo Testamento. No hagan eso, van a quedar en un ridículo, porque muchos sí estudian, muchos sí saben. Entonces, ¿por qué creó Dios al hombre? Porque había un problema en el Génesis. No había quien labre la tierra. ¿Miento o no miento? Que lo diga el texto. Léale, Levana. Génesis capítulo 2, verso 4 al 5. Amén. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que existiera en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera, pues Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivara la tierra. Más bien de la tierra subía un vapor el cual regaba toda la superficie de la tierra. Entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Amén. ¿Qué está haciendo Dios? Voy a ponerte esto clarito. Mira. Adán fue creado y Dios le dice, bien Adán, estás hecho a mi imagen y semejanza. ¿Para qué me creaste, Dios? Para que me glorifiques, para que estés conmigo, tengamos comunión. Amén. Pero ¿por qué me diste cuerpo? Para que trabajes. ¿Y Adán qué estaba haciendo entonces en el tiempo con Dios? Trabajando, arando, labrando la tierra. A ver, ya muchos están con sus caritas. No, hermano, los varones, no. No, me quitaste mi sueño. Ay, hermano Héctor, hermano, a ver, no. Yo quería descansar, ya no quería tener las manos trabajadas, dice, ¿no? Así, así que chiste, dicen los hermanos, ¿no? Como echaba, así que chiste el milenio, hermano. Me quitaste el sueño, yo quería que los angelitos me den uvitas ahí, ¿no? Que me digan que soy un hijo de Dios. Ya, lo más que quería hacer es cantar, dice, ¿no? Tocar mi arpita. Eso yo quería, dicen muchos, ¿no? ¿Sabían esto o no sabían esto? A ver, levanten la mano los que no sabían. ¿Sabían que el hombre fue creado para trabajar o no? Levanten la manita. Hermano Fernando, en el versículo 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Trabajo. Y las mujeres se alegran. Sí, que trabajen. No todos vamos a trabajar, ¿no? Eso es. Hay que aprender, hermanos. Dios quiere, hermanos, se viene curso de Génesis, ¿no? Un curso ya netamente ya aplicado en Génesis. Va a estar muy bueno. Tenemos muchos estudios, hermano, en la mente, así que pedimos muchas oraciones. Volvemos. Entonces, va a haber trabajo en la tierra, pero en el milenio, sí, las naciones van a trabajar, van a labrar la tierra, van a edificar sus casas, se van a procrear, van a tener hijos, van a tener familias, va a ser normal. Empieza ya a analizar eso, quita de tu mente las fantasías, todo eso ya quita que vamos a volar, que vamos a traspasar paredes, que vamos a comer solamente por necesidad. No, vamos a tener hambre también. Este cuerpo necesita también alimento.
Por eso Dios le hizo muchos árboles. ¿Y qué le dijo? De cualquier árbol puedes comer. ¿Puedes comer por qué? Porque el hombre padece hambre. ¿Por qué? Porque el cuerpo pide, pues hermano. Analiza tu estructura, analiza nuestro sistema. Sin alimento el hombre se desgasta, se vuelve débil, por eso tiene que alimentarse. Solo falta tener un poco de razonamiento bíblico y decir, entiendo por qué Dios nos formó así. Muy bien. Así que los que pensaban que iban a volar como los Saiyajines, lo siento, lo siento. Perdona, les rompí su sueño. Muy bien, volvemos. ¿Ya? Volvemos. Habrá trabajo y prosperidad para las naciones que sobrevivieron. Ojo que aquí es muy importante entender lo siguiente, no sé si lo anoté aquí, pero también va a haber naciones que van a sufrir castigo, ¿no? Ahora, no pienses que van a trabajar mucho como ahora, ¿no? No, lo bueno de ahí es que la tierra va a ser muy fructífera, ¿no? Como veríamos en Josué con la tierra prometida, que era muy, pero muy fructífera, ¿no? Era muy virgen la tierra. Entonces la tierra va a volver a ser así, ¿no? Y va a haber mucha, pero mucha productividad, hermano. Va a ser hermoso ese tiempo, hermano, ¿no? Entonces va a haber trabajo para las naciones. Obviamente no pienses que aquí nosotros también vamos a estar haciendo eso, ¿no? Recuerde que nosotros tenemos dos títulos importantes, reyes y sacerdotes. Muy bien, muy bien, ese es otro trabajo. Recuerde que esto es para las naciones, ¿ya? A ver si lo anoté aquí. Inciso F. Muy bien. Antes de entrar a esto, no lo anoté. En el inciso E, hermanos, va a haber castigo también, ¿ya? Porque recuerde que hay naciones que no se quieren someter al reinado de Cristo. Y las profecías de los profetas mayores indican que si alguna nación no quiere ir a adorar a Cristo hasta Jerusalén y se rehúsa en algunos puntos a obedecer los mandamientos que Cristo va a prescribir desde Jerusalén, dice el texto que no va a llover en esas naciones. Dios los va a castigar con falta de lluvia, con falta de productividad, con falta de prosperidad en cuanto al cultivo, en cuanto a las raciones. Dios va a castigar. Muy bien. No es que Dios va a dar a todos. Recuerde que Dios está viendo cómo el mundo se está comportando y las naciones están respondiendo en cuanto a su gobierno. ¿Ya? Alguien preguntará, hermano, ¿y nosotros qué vamos a hacer acá? Recuerde que nosotros estamos asumiendo dos roles, reyes y sacerdotes. Reyes porque vamos a tener autoridad, no porque tengamos una coronita en la cabeza, no. Porque vamos a tener una autoridad pero obviamente por encima va a estar Cristo. Y recuerde que sacerdote. Sacerdote es el medio en el cual Dios le habla al pueblo, ¿no? Dios le va a hablar al pueblo y viceversa. El pueblo le va a hablar a Dios. Entonces, no pienses que Cristo va a ir hasta cierto rincón del país, hasta cierto rincón de la tierra, ¿no? Él se va a quedar en su trono. Para eso tiene sus súbditos, para eso tiene sus reyes, para eso tiene sus autoridades, para eso tiene sus jueces. Entonces, por favor, entienda esta parte. La promesa en cuanto a los santos del Antiguo Testamento y los patriarcas es tocante a el territorio de Israel, que lo podemos ver en Deuteronomio, en Josué, que Dios limita el reino de Israel, que obviamente es extenso, es muy, muy extenso. Muy bien. Pero en cuanto a las naciones que se van a repartir y se van a poblar nuevamente el mundo entero, esa autoridad se le da a la iglesia para que gobierne las naciones. Muy bien. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, mientras mi hermana alista Apocalipsis capítulo 3, hermana Patti, por favor, tu Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 2, perdón, verso 26 al 27. Apocalipsis 2, 26 al 27, mientras nosotros nos vamos a 1 Corintios capítulo 6. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 6 en sus Biblias. Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, les va a exhortar en cuanto al juicio que estaban dando. Muchos estaban yendo a consultar a los incrédulos y él les dice, ¿por qué hacen eso? ¿Acaso no hay jueces entre ustedes? Y él va a decir algo muy importante. Mira, 1 Corintios capítulo 6, verso 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuándo va a suceder esto? En el milenio. La iglesia va a tener autoridad sobre el mundo, sobre las naciones. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas más
pequeñas. Entonces sí, la iglesia va a tener autoridad en el milenio. No es que la iglesia va a estar también trabajando, va a estar, no, eso es para las naciones. Muy bien. La iglesia, ¿qué va a hacer? Va a dar el rol del sacerdote, le va a hablar al pueblo de parte de Dios y le va a traer los reportes o las peticiones del pueblo a Dios. Lea Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 27. Muy bien, Amén. creo que... Adelante. Al que, ¿eh? Amén. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre, y gobernará a las naciones con cetro de hierro, y la despedazará como a un vaso de alfarero. Hermana Patti, el texto dice, ¿a quién vamos a gobernar? ¿Dice a Israel o dice a las naciones? ¿A quién va a gobernar la iglesia? A las naciones. Es claro, hermanos, no hay duda. Muy bien. He sacado esos textos para los incrédulos, ¿no? Porque hay creyentes incrédulos también. No, hermano, saque la Biblia, dice, ¿no? Muy bien. ¿Y la iglesia dónde va a gobernar? Israel no, porque en Israel se van a cumplir las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Pero las naciones y el mundo que se va a poblar, ¿quién va a gobernar? La iglesia. Muy bien. Por eso dice Isaías que de Jerusalén saldrá la palabra y la palabra inundará o llenará a las naciones y al mundo, así como el mar lo inunda todo, lo llena todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se entiende eso? No me digas que Cristo va a tener un parlante grande desde Jerusalén y va a decir, hey, naciones, decreto número 1, hagan esto. No, para eso, ¿qué tiene Dios? Para eso, ¿qué tiene el rey? Tiene a sus reyes, pues, que somos nosotros, que es Israel, que son los 12 apóstoles, los patriarcas. Entonces, cada uno tiene su definición. Y esto sí calza con la interpretación de que Israel no es desechada. Israel es un pueblo escogido de Dios. Moisés dice que es el primogénito de Dios. Y constantemente Dios ama a Israel. No hay duda de eso. Por eso Israel y la iglesia son dos pueblos unidos por la soberanía de Dios, aunque son diferentes, con diferentes promesas. Muy bien. Inciso F, no habrá enfermedad que dure ni más, perdón, no habrá enfermedad que dure ni más escasez. Jeremías 31:12, Ezequiel 47:12, Apocalipsis 21:4, Apocalipsis 7:15 al 17. ¿Qué no va a haber? Enfermedades, ¿no? Pero eso no implica que no va a haber muerte. Muy bien, eso no implica que no va a haber muerte. Muy bien. Cuando vamos a ver el milenio, tú vas a ver que en el milenio sí va a haber sanidad, sí va a haber personas que van a vivir más años, como un niño de 100 años, dice, ¿no? Literalmente va a haber personas que van a vivir 1000 años, pero eso no impide que va a haber también muerte, ¿ya? Es decir, va a haber muerte. ¿Por qué va a haber muerte? Porque recuerda que los que van a ir muriendo van a resucitar en la segunda resurrección para el juicio. ¿Por qué? Porque dentro del milenio va a haber naciones incrédulas, gente con un corazón perverso, pero se va a someter porque Cristo está en el reino. Pero en su corazón, Dios no va a reinar. Muy bien. Entonces, no veas el milenio como una estancia de vida eterna. No, todavía el milenio es una antesala del reino eterno que se viene al futuro. Muy bien. Eso tú tienes que entenderlo. Recuerda, nunca olvides eso. Dentro de las naciones va a haber incrédulos, gente mala, gente que no quiere aceptar el gobierno de Cristo. Por eso aquella canción que cantamos está equivocada, ¿no? Las Naciones Unidas como hermana, bienvenidas al Señor. No, en realidad las naciones, muchas no van a dar la bienvenida, no van a querer someterse a la autoridad de Cristo. Lea a los profetas, aquí te he dejado algunos textos, ¿ya? Sería bueno que estudies Isaías. Esto canta el milenio. Avanzamos. Creo que con esto finalizamos. Ya, hasta ahí. ¿Preguntas hasta ahí, amados hermanos? Preguntas en cuanto a la vida en el milenio. Preguntas en cuanto a la vida del milenio. Obviamente aquí tocamos el tema de la reproducción, de la multiplicación, van a ser las naciones que están vivas se van a reproducir. Muy bien, no la iglesia, no los santos del Antiguo Testamento, no los salidos de la Gran Tribulación, se van a reproducir y van a poblar la tierra las naciones. Muy bien, a ver, hermano Jeremías, no sé si levantaste la manito, levanten los que tienen preguntas. Sí, hola, muy buenas noches, maestro. Pues como es la primera vez que obviamente entro a
a su curso con esto. Obviamente, pues he estado con ustedes en la totalidad de esta clase. Nada más me quedó bueno, tengo varias preguntas, pero la primera, obviamente comentaba que la iglesia es la que va a entrar al milenio. La pregunta es, para aquellos que venimos pues de la enseñanza de que la iglesia pues obviamente viene seremos arrebatados con el rapto secreto. Obviamente la iglesia que fue arrebatada son las que entrarían directamente después de las bodas del Cordero ¿cómo se llama? El juicio del Bima. El tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, sí. Esa es la que va a entrar, la que llegó al cielo, los que fueron arrebatados, obviamente entrarán con Cristo en el milenio. ¿Estoy en lo correcto? Ahí no te estoy entendiendo, hermano, si estás fraccionando la iglesia, porque la iglesia es solamente una. La iglesia será arrebatada, pasa las bodas, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y vuelve con Cristo para instalar al reino, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Exactamente. Muy Estamos bien. de acuerdo en eso. Amén. Muy bien, gracias, hermanito. Si hay preguntitas, hermano, igual al final vamos a tener más preguntas, pero si hay preguntas en cuanto a este punto, no me quisiera desviar, ¿ya? Si hay preguntas, igual más adelante, no hay problema. No, ni Preguntas, uno. Todo claro. preguntas en cuanto al punto 3, la vida en el milenio. Preguntas en cuanto a eso. A ver. Ya, creo que no hay nadie más. Muy bien. Avanzamos. Gracias, hermanito Jeremías. Si hay preguntitas, más adelante, ¿ya? Avanzamos, hermanitos. Punto número 4, fin del milenio. Fin del milenio. Fin del milenio. Les recomiendo leer Isaías, hermanos, 11:63. Anoten Isaías 11, capítulo, y el 63, y Zacarías 14, ¿ya? Lean eso. Va a ser muy edificante para ustedes. Los textos que he dado, hermano, léanlo. Y no lo lean solamente el versículo, léanlo el capítulo entero. Es muy bueno, hermano. Les va a ayudar mucho para entender esto. Fin del milenio. Inciso A. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de sus prisiones. Muy bien. Entonces el texto no nos dice, hermano, no nos dice si el ángel volverá, lo soltará, si Satanás tendrá un poder para desatarse, no lo sabemos. Lo más coherente es pensar que se ha desatado, ¿no? Y que el abismo se abra, ¿no? Porque vimos en el contexto que el ángel tenía la llave del abismo y él lo ata y lo encierra él, ¿no? Entonces, aunque el texto no dice que si vuelve el ángel o que si él se desata, ese no es el punto, ¿no? No hay ningún problema ahí, no es tema para discusión eso, ¿no? Si él se desata o el ángel viene, no hay ningún problema. El punto, ¿cuál es? Que Satanás será suelto de su prisión. ¿Después de qué? Después que se cumplan 1000 años. Por lo tanto, los 1000 años sí tienen un tiempo determinado. Inciso B. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Lo que te dije es que a veces muchos pensamos que todos vamos a estar cerca de Cristo. No, no pienses eso. Recuerde que la tierra se va a volver a poblar. Se va a volver a poblar. Y el conocimiento de Cristo desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, ¿cómo va a llegar? Por la iglesia, por sus sacerdotes, por sus siervos y siervas que van a estar ejerciendo el trabajo de sumos sacerdotes. Por eso Pedro en su carta dice que tenemos un real sacerdocio, que anunciemos las virtudes de Cristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿el sacerdote qué va a hacer? No me digas que, no creas que tú vamos a tener autoridad sobre ciertas naciones y vamos a estar ahí descansando. No, vamos a testificar de Cristo, anunciar de Cristo a las naciones. Muy bien, ese va a ser nuestra tarea. Ahora mira el texto, el inciso B. ¿Dónde va a engañar? A los 4 ángulos de la tierra. Esto hace pensar que Cristo, esto ya es, ¿cómo se dice esto? Esto ya es un pensamiento de muchos teólogos, ya es inferir. No dice la Biblia, hermanos, hemos rebuscado, pero no lo dice la Biblia. Esto es una inferencia, es mi punto de vista con otros teólogos. Muy bien. En nuestro punto de vista, hermanos, pensamos que cuando Cristo haga reunir a las naciones, Apocalipsis, Mateo 25, Él va a determinar los lugares. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos la historia de Israel.
¿no? Y vemos que tenían ciertos lugares, ciertas tribus, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, muchos de los teólogos creemos que las naciones que van a ser incrédulas, que no se van a querer someter tanto, que no van a resistir el gobierno de Cristo, Cristo los va a mandar a poblar los ángulos, ¿no? Es decir, los confines, lo más apartado, por así decirlo, ¿no? Es una teoría, hermanos. Por esto Satanás engañaría a estos 4 ángulos, ¿no? Notamos que va a ir como a los bordes de la tierra. Muy bien. Y recuerde que para este tiempo ya han nacido muchos, pero muchos personas nuevas. Y estas personas nuevas, o hombres y mujeres que han nacido de las naciones, no saben nada de lo que pasó anteriormente. Por ejemplo, los que han entrado vivos al milenio saben, vieron al anticristo, vieron la derrota de Cristo, vieron de Cristo ante los falsos, ante las autoridades y huestes de maldad, vieron cómo Cristo instauró el reino, vieron muchas cosas, pero los que han nacido en esa etapa no tienen conocimiento de esto. Entonces, ahí otra diferencia surge, ¿no? Y también yo me adscribo a eso. Entonces, para muchos pensamos que muchos de los engañados van a ser estos que van a nacer en estos 1000 años. Muy bien. El punto es que Satanás irá a engañar a que dice el texto ahí. Muchos he escuchado predicar incluso. Satanás sigue va a engañar a nosotros, a las naciones, a los escogidos, a la iglesia. No, dice ahí el texto que saldrá a engañar a las naciones. Naciones que estarán en los 4 ángulos de la tierra, población mundial. Muy bien. Inciso C. El fin será reunirlos para la batalla final. Esta es la batalla final. La batalla final no es Armagedón, es esta batalla. Y el número de ellos era millones, de millones, de millones, de millones, de millones, de millones. Como la arena del mar. Y esto coincide con nuestra interpretación. La tierra será repoblada. Va a haber muchas personas que van a entrar vivas al milenio. Más con los que van a nacer, la tierra va a estar llena. Muy bien. Entonces, Satanás va a engañar a muchos, a muchos. Ahora, aquí tú tienes que entender de la siguiente manera. Ese breve tiempo o poco tiempo, no te imagines 1 mes, 2 meses, no. Tienes que ver que él está saliendo a engañar y recuerda que ya no tiene sus huestes de maldad. Y Satanás no es omnipresente. No es que rápidamente va a ir a otro lado, se va a transportar como Dios. Él no hace eso. Él no es omnipresente. Muy bien. Él va a tener que recorrer los confines de la tierra. Y para hacer eso requiere mucho tiempo. Por lo tanto, ese breve tiempo es en comparación a los 1000 años. No sé cuánto tiempo Satanás esté suelto, pero no lo veas 1 mes, 4 días, no lo veas así, porque recuerda que su propósito es reunir a todos los confines de los 4 ángulos, y eso es mucho, mucho. Entonces no sabemos cómo o cuánto tiempo esté. Lo que sí sabemos es que Satanás es un ser poderoso también, no olvides eso. Muy bien. Pero el punto es aquí que él va a engañar a muchos y va a reunir a todos para la batalla final. Inciso D. El término subieron de la anchura, el texto dice eso, ¿no? Subieron de la anchura, indica que será una reunión directa en la ciudad del reino de Cristo, es decir, Jerusalén. Y esto es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque a diferencia de la batalla del Armagedón, porque del Armagedón recuerdan que 3 espíritus inmundos salieron de los 3 y reunieron, ¿no es cierto? Y así reunidos se abrió el valle de Megiddo y fueron contra la ciudad amada, ¿no? En este caso es distinto. Mira la astucia de Satanás, porque no los va a reunir, es decir, reunamos en tal lugar, luego vamos a batallar. No, la idea es esta, a ver, para que entiendan, lo vamos a dejar de compartir. Miren aquí adelante, la idea es esta. Este es el mundo, muy bien, este es el mundo, y Satanás de los 4 confines no los va a reunir a un lugar, muy bien, después van a ir, como en el Armagedón, no, van a ir de la anchura, es decir, todos van a subir a Jerusalén. No va a haber un anunciamiento previo, no se van a conocer muchos. Muchos van a subir directamente, todos, de todos lados, van a subir a la ciudad amada, dice el texto. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque Satanás está utilizando la última carta. Está yendo a todas a destruir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Cristo está en Jerusalén. Muy bien. Entonces, no hay reunión como en Armagedón. Se reúnen, muy bien, ahora vamos. No hay eso. Todos están subiendo. Y note eso, porque Satanás es muy astuto. ¿Por qué? Porque que haga que todos
que haga que todos vayan en un momento a la tierra amada y con un solo pensamiento, hermanos, eso indica mucho. Indica mucho. Ahora, pregunta para los del Zoom. ¿Quién es el culpable aquí para esta última batalla? ¿Satanás? ¿O quién? ¿O Dios por permitirlo? ¿O las naciones por dejarse engañar? ¿Quién es el culpable? Las naciones por dejarse engañar. ¿Quiénes dicen lo contrario? A ver. Fue igual Dios porque Dios antes, en el anterior a eso ha permitido que Satanás tenga esa... Ya más adelante vamos a entrar a eso, ¿ya? Pero hay un propósito también por eso. Hay un propósito. Mire, ¿por qué existe el milenio? A ver. Porque muchos piensan, hermano, ya estamos con Cristo, ya estamos pasado al tribunal de Cristo, ya estamos casados con Cristo en las bodas del Cordero, ya resucitamos, ya. ¿Para qué el milenio? Dios debía fulminar a los malos juntamente con el anticristo, ya matar a todos y entremos al reino. ¿Para qué el milenio? ¿Para qué Satanás está 1000 años? ¿Por qué no lo lanza directamente? ¿Alguien me quiere decir cuál es el propósito de que Satanás sea atado por 1000 años? ¿Alguien más o menos se da la idea? Amén. Adelante. Dios con eso está probando que el hombre, su corazón es malo y no hay necesidad de que Satanás influya directamente en el hombre. Prueba el corazón del hombre. Exacto. Exacto. Anoten lo siguiente. La maldad no hay que culparle tanto a nuestros enemigos, que es el mundo y Satanás. La maldad está en el corazón del hombre. Miren, en los 1000 años no estaba el sistema del mundo. No había distracciones, no había tentaciones, no había injusticias, no había pecado. ¿Por qué? Porque Cristo estaba reinando. ¿Y Cristo qué traía? Un reino justo, un reino agradable, un reino perfecto, un reino santo. Con un sistema santo y sin Satanás, la gente seguía pecando. La gente seguía yendo contra Dios, resistiendo el reinado de Cristo. Por lo tanto, el milenio es para comprobar que el corazón del hombre está mal. Por eso lo dije, ¿no? De nuestros 3 enemigos, el peor, ¿cuál es? La carne. Es nuestro corazón, porque diría el profeta, engañoso es el corazón. Engañoso y perverso es el corazón. Entonces, el milenio, ¿para qué se da? Para comprobar el corazón del hombre. Y que al final Dios nunca quiso el mal. Dios nunca quiso el juicio, el castigo. Él nunca quiere eso. Y es más, entraron al milenio para ver si se arrepentían, viendo al Cristo reinante. Pero ni aún así se arrepintieron. Esperaron que salió Satanás, fácil cayeron. ¿Por qué? Porque sus corazones eran malos. No pienses que Satanás, ellos eran buenos, amaban a Cristo y Satanás los engaña. No. Ellos ya tenían ese corazón de rechazo al Mesías. Satanás llega, fácilmente los engaña, pues, porque ya su corazón no quería ver eso. Ahora, ¿qué es lo que no les gustaba ver? ¿Qué es lo que no les gustaba? Si teníamos paz, teníamos justicia, teníamos cosecha abundante, había igualdad, hermano, ahí no había pobre, rico, no había eso, había un reino justo. Aún así no querían estar ellos. ¿Qué comprueba eso? ¿Por qué el hombre no quería el reinado de Cristo? Porque el hombre quiere pecar. El hombre no quiere someterse a lo que Dios dice. El hombre quiere algo más. El hombre quiere algo más para él. El hombre es egoísta por naturaleza. El hombre quiere pecar, no quiere estar sometido a un reino justo. Por eso, hermanos, escuchen lo que voy a decir. En vano el mundo quiere un reino justo, que acabe la violencia, que acabe la injusticia, que acabe la corrupción. El punto no es eso, el punto es que el hombre es así. 2, mentira es cuando alguien dice, pero si Dios nos hablaría desde el cielo, si Cristo diría desde el cielo con una voz, existo, y el ateo dice, y los incrédulos, yo creería en mi corazón que Dios existe. ¿Has escuchado eso? Si Dios me hablaría hoy en la noche, si Dios existe, que me hable, yo voy a creer. Mentira, mentira.
Y el milenio comprueba eso, hermanos. Viendo a Cristo, el Hijo de Dios, con su gloria, con cuerpos glorificados, viviendo en paz, en armonía, con justicia, con rectitud, el mundo quiere pecar. Por lo tanto, ¿qué está mal? El corazón del hombre. Sin Satanás, el hombre tenía resentimiento y rechazo al gobierno de Cristo. Así que es mentira, hermanos, que es mentira que aunque Cristo aparezca, hermanos, aunque si Cristo aparece hoy y de una voz de la nube diga, crean, así la gente no va a creer. ¿Ahora entiendes por qué es importante el nuevo nacimiento? Avanzamos. Inciso E. Esto no lo permite Dios, ni que se acerque enviando fuego del cielo y consumiéndolos a todos los impíos, ¿no? Conocido como Gog y Magog. Ahora, Gog y Magog no es Rusia. Ezequiel 38 está hablando en otro contexto. Ahora, ¿por qué aquí dice Gog y Magog? Entiéndelo que está apuntando al carácter de estas naciones. Además, Gog era una ciudad y Magog era su rey. ¿A qué se refiere esto? Al corazón de esos pueblos. Recuerda que el corazón del pueblo, de ese pueblo en Ezequiel 38, era de continuo mal y querían asolar a Israel. Así como estas naciones se van a levantar con su principal cabecilla que va a ser Satanás, ¿contra quién? Contra la ciudad amada. Y va a caer fuego. Cuando la Biblia menciona en Apocalipsis 20, Gog y Magog, no se refiere a ningún país, ni a Ezequiel 38. Se refiere al carácter de estas naciones que van a querer ir contra Israel y contra su rey. Y van a terminar como terminaron aquellas naciones en Ezequiel 38, consumidas por Dios, castigadas por Dios. Solo que en este caso, la ira será final, completa, eterna. Muy bien, así que no hagas tus teologías ahí, que aquí está Rusia, que... No, 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 hermanos. Véanlo en panorama y en la teología, cómo está avanzando. F. El diablo fue lanzado al lago de fuego, donde estaban ya el anticristo y el falso profeta. Con esto se pone fin completamente a la maldad del padre de mentira. Y así una vez más, Cristo muestra su superioridad ante las huestes del mal. Así acaba el milenio, amados hermanos. Los 1000 años acaban con Satanás es desatado por un breve tiempo, engaña a las naciones, estas van contra el pueblo amado y contra su rey en Jerusalén, fuego del cielo desciende, los consume a todos. Satanás es lanzado al lago de fuego eternamente y para siempre, y acabó el milenio. Después de esto entramos al reino eterno, cielos nuevos y tierra nueva. Amados hermanos, vamos a llegar hasta acá. Ha sido un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Hemos visto 4 puntos importantes en cuanto al milenio, y haz tu propio estudio. Esto solamente es un inicio, una base para que tú te animes y puedas avanzar un poco más. Muy bien, veíamos algo importante en cuanto al milenio, que son sus propósitos, ¿no? Y el propósito del milenio es mostrar el corazón del hombre, tanto de los justos como de los injustos, ¿no? Impíos y los que creen, los que se someten, ¿no? ¿Y esto desde dónde viene? Desde el Génesis. Los que han repasado Génesis conmigo, vean las 2 líneas. Y esas 2 líneas van a estar hasta el milenio, ¿no? Entonces Dios siempre está mostrando algo, la culpabilidad del hombre. El hombre cosecha lo que siembra. Dios no tiene la culpa. Por eso mucha gente dice, pero si Dios existiera, no existiría la maldad. Si Dios existiera, no existirían las guerras, los conflictos, las peleas. No. El corazón del hombre está mal. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón del hombre. Hay que examinarnos, hermanos. Un corazón creyente agrada a Dios, y un corazón incrédulo siempre va a rechazar a Dios. Así de simple. Por más que Cristo esté reinando, aún así rechazan. ¿Por qué? Porque su corazón está mal. Como los fariseos, viendo las obras del Espíritu Santo, viendo al Mesías, y le preguntaron todavía, dinos tú si eres el Mesías. Y Cristo responde, ya les dije que sí soy y no me creen. Viendo las obras del Espíritu Santo, viendo el testimonio de las Escrituras, viendo el testimonio del Padre, que una voz cayó del cielo y dijo, este es mi Hijo amado. Así los fariseos, ¿qué dijeron? Por Belcebú hace estas cosas.
Tú eres del enemigo. No le rechazaron. ¿Qué estaba mal? Dios mandó señales. Dios mandó al Hijo. Tenían el testimonio de las Escrituras. El reino del cielo se había acercado. El corazón del pueblo estaba mal. Lo mismo va a pasar. Entonces nunca echemos la culpa a Dios. Dios es perfecto. El que está mal somos nosotros. Para que tengamos arreglo, necesitamos volver a Dios urgente, volver a Cristo urgentemente. Muy bien. Es importante entender eso. Ha sido un placer estar con ustedes, hermanos. Que Dios me los bendiga. Vamos a preparar sus preguntitas ahí en el Zoom. Voy a ver si hay preguntas en el Facebook. Si no hay, cortamos la transmisión. Voy a saludar a los que estaban en el Facebook. Veo aquí muchas hermanas Evelines, así que saludo a la hermana Evelyn por 15, ¿eh? Hermana María, Cocino, bendiciones, hermanita Josué, Nelly, Cristina también, bendiciones, hermana Evelyn, hermana Rosario, que Dios me los bendiga. No hay preguntas, los dejamos ahí en el Facebook. Bendiciones, nos vemos en la última etapa, el día lunes. Cielos nuevos y tierra nueva. Y con eso finalizamos Apocalipsis. Que Dios me los bendiga.